Mesa de debate, y siempre es un gusto para nosotros compartir los micrófonos con buenos amigos periodistas, y en esta mañana y como todos los lunes le damos la bienvenida a Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, gracias. Al contrario, gracias por acompañarnos también en esta mañana. Rogelio Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, Claudia, mucho gusto. Y también le damos la bienvenida a Marco Antonio Vázquez. Marco, buenos días. Claudia, buen día, Mauricio, Rogelio y sobre todo el auditorio, como siempre, buen día. Pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa es a petición de la audiencia de ORT Noticias en relación a la designación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cómo llegan? Nos preguntaban hace días, ¿cómo llegan los magistrados? Sobre todo también a raíz del nuevo nombramiento que se da a uno de ellos de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, a qué edad deben de estar o hasta qué edad deben de permanecer, acerca de las jubilaciones, y así le llamamos también como magistrados. Entonces, este tema que nos pedía la audiencia de ORT Noticias es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Iniciamos contigo, Rogelio Rodríguez. Sí, claro. Bueno, mira, el procedimiento de designación de los magistrados está establecido en la Constitución Política del Estado. O sea, la Constitución marca que los magistrados deben de llegar a propuesta del gobernador, y son propuestos y son designados o nombrados por el Congreso del Estado. Eso es lo que constitucionalmente está establecido. O sea, el gran problema con los magistrados del Poder Judicial, y es lo que la gente a veces, la sociedad critica, es que no siempre llegan los que son más capaces o los que tienen una trayectoria, de experiencia o de prestigio, sino que llega casi siempre gente que o bien tiene algún lazo de amistad con el gobernante de turno o tiene alguna otra línea por ahí de vinculación. Eso es lo que se ha cuestionado siempre por parte de la sociedad. Entonces, pero pues lamentablemente, esto ha sido así durante décadas. Esto no es nada nuevo y no es propio de Tamaulipas. Eso ocurre en la mayor parte de las judicaturas estatales. Es una vieja práctica, ¿no? El llegar con un padrino. Pues pudiéramos llamarle así, o sea, pero el padrino casi siempre, o sea, obviamente, el padrino pues siempre va a ser el gobernador en turno. O sea. Mauricio. Me parece que a final de cuentas el Poder Judicial e incluso el Poder Legislativo no son autónomos en ese aspecto. Siempre va a haber una línea para trabajar con gente de confianza. De pronto hasta parece que fuera parte de los gabinetes, y lo hemos visto a lo largo de los años, el sexenio pasado, algunos magistrados que se quedaron o que eligieron, pues bueno, eran afines a los intereses políticos del mandatario en turno. Parece que las cosas siguen más o menos igual en ese aspecto, porque pues bueno, pues están las propuestas, pero pues bueno, a veces ni siquiera se revisan. Bien, hay la polémica incluso con el hoy presidente del Supremo Tribunal de Justicia, de que si era panista, que si no era panista, que si seguía afiliado según el padrón actual de ese partido a nivel nacional, y vemos que la situación no cambia, que sigue en ese aspecto igual, y eso de alguna manera le genera falta de credibilidad a este poder. La ciudadanía no tiene la misma confianza. Entonces, bueno, pues es que son los mismos, actúan por línea, etcétera, y aun cuando sea gente conocida del mandatario en turno, pues bueno, sí se debe dar la percepción de que son poderes autónomos, y no, hasta este momento no hay esa percepción. Aun cuando lo fuera, no se genera esa percepción, y de alguna manera pues bueno, le resta credibilidad a todos estos procesos. ¿Le resta credibilidad? ¿Coincides en ello, Marco Antonio? El problema no es de quién sean los padrinos, el problema es que los magistrados han pasado por ahí y la gran mayoría no aprende, la gran mayoría sigue con sus prácticas viejas partidistas. Y el grave problema es que se reduce el Poder Judicial, el Congreso del Estado también hay que incluirlo en este paquete, se reducen a nada, se reducen a la mediocridad, se reducen a ser simples oficinas ni siquiera del gobernador, simples oficinas de la Secretaría General de Gobierno, que a veces ni siquiera tienen una relación con el Secretario General de Gobierno. O sea, son oficinitas muy pequeñas que no terminan en nada, que terminan en ser lo que hoy son. El Poder Judicial, si revisamos Tamaulipas, no sé cuántas, en los índices de impunidad hablaban de que 1 de cada 100 delitos son los que llegan a sentenciarse,
que es el trabajo del Poder Judicial, sentenciar, trabajar, hacer su labor jurídica. Yo no sé si esto le haya abonado por tanta corrupción y por la mala forma como se han designado los magistrados, le haya abonado la impunidad que hoy vivimos. El caso es que no debería de seguir siendo igual. El caso es que pues hay que ser diferentes ya por fin, ¿no? Y vemos dentro de los magistrados nombres. Está Egidio Torre, por si no lo recuerdas, es el mismo nombre del gobernador anterior. Está Marianita Rodríguez, hija del ex secretario de Obras Públicas, hermana del alter ego del ex gobernador. Está, no sé, puedes encontrar ahí a muchos personajes que son muy afines a los que se han ido. Yo no digo que eso los haga malos o los haga buenos. Los resultados sí dicen si son buenos o son malos, y creo que algunos no deberían de estar ahí. Además, si bien es cierto que la Constitución le permite al gobernador proponer a los magistrados, también le impone algunos requisitos que algunos no los cumplían. E incluso llegaron a cometer aberraciones o leguleyadas, le llaman ellos, de proponer a un magistrado antes de que llegue el gobernador. Proposición a Egidio Torre antes de que llegara Egidio gobernador, pero pues seguía siendo familiar de Genio y seguía siendo, lo hacía nada más para evitar aquello de que era familiar del ex siguiente gobernador, y luego lo ratificó en su sexenio, y creo que hoy ya es inamovible. O sea, este señor Egidio, y no solo llegó de esa manera, siguen litigando desde sus despachos. Es un despacho que, según se sabe, a la luz de la pública, no pierde una sola a nivel local, y eso le genera bastantes costos y bastante problema a los abogados que sí llegan con argumentos a los tribunales. ¿Por qué? Porque saben que tienen que perder todo ese tiempo, que es dinero, que después van a llegar al Tribunal Federal, y en los tribunales federales sigue la relación. O sea, eso sí es muy grave. Ojalá no haya ocurrido en este sexenio, ojalá, y con los dos nombramientos que se dieron, dice Mauricio, son cercanos, pues ojalá por lo menos trabajen de forma independiente, ¿no? Se habla, por ejemplo, el último nombramiento, que es del magistrado con 70 años, 70 años de edad, que es otra de las situaciones que decía ahorita Marco, de los señalamientos que hacía. Este es otro de los señalamientos, de 70 años de edad, cuando se dice que un magistrado debe estar en funciones a la edad de 75 años, que es la edad límite, por así llamarlo. Sí, ese punto fue el que llamó más la atención, sí, y que generó mucha controversia, mucha polémica y sobre todo mucha crítica, ¿verdad? Porque nombrar a un, digo, no tengo nada contra el señor, yo sé, he investigado y sé que es un abogado ahora sí que de prestigio ahí en Reynosa, pero el hecho de que nombres, asignes a un magistrado a los 70 años de edad, y que sabes que no, 71 ya va a cumplir 17 de este mes, nada más va a poder ejercer 4 años y 12 días en un periodo que constitucionalmente debe ser de 6 años. Entonces desde ahí empiezas mal. Digo, a lo mejor jurídicamente no está mal, pero a la vista de todos, pues sí, o sea, lo estás nombrando nada más para 4 años. Que sabes que no va a cumplir. Que no va a cumplir, y que al terminar los 4 años seguramente va a obtener ese beneficio que le garantiza la misma Constitución de obtener una verde retiro, que le llaman, que no es otra cosa más que una jubilación, porque no le puedes llamar pensión, porque eso es jubilación. Sí, es una jubilación. Es una jubilación, y bueno, se supone que ese verde retiro nace o tiene su origen en el hecho de que como magistrado, una vez que terminas tu periodo como magistrado, estás impedido para litigar 2 años. Entonces, ese es el argumento para darte una verde retiro. Como no vas a poder litigar y tu profesión es de abogado, pues entonces la Constitución te garantiza un ingreso. Dice que Óscar Cantú Salinas, sí, que es padre de Luis René Cantú Galván, quien es actual suplente del diputado Jesús María Moreno Ibarra. Sí, claro. Ese es el otro vínculo que es el otro vínculo, entonces, exactamente. Y es ahí donde empieza a veces ahora sí la desconfianza social, ¿verdad? Porque pues uno esperaría, o la sociedad espera cambios, e incluso cambios en ese aspecto, ¿verdad? Que las cosas sean diferentes a como se hacían en el pasado, como dice Marco. Y luego dices, bueno, debe de haber cambios, no deben de realizarse estas prácticas,
sobre todo si decimos en el Congreso del Estado se encuentran 2 expresidentes del Supremo Tribunal de Justicia y que le saben a esto, ¿no? Que no permitirían que presumíamos le sabían. Bueno, sí, hay que corregir. Habría que revisar las versiones estenográficas o el diario de debates de las comisiones, y sí, Rafael González Benavides sí, sí lo detectó, hubo debate ahí en ese aspecto en la sesión de comisión. Bueno, a final de cuentas pues se aceptó y lo que tú quieras, pero sí hubo algún argumento. Pero bueno, también vemos que en el caso de Hernán de la Garza, a final de cuentas fue propuesta del anterior gobernador, lo hacen presidente y llega otro gobernador y pues bueno, renuncia. Y entonces ponen a otro allegado o conocido del gobernador, que no tiene nada de malo eso, pero entonces dices, bueno, ¿dónde está la autonomía? ¿Por qué no cumplió el otro con su periodo que debía haberlo cumplido? ¿Por qué esos cambios? Si no es parte del gabinete ese poder, se supone que es autónomo, y podemos hablar de que si es sobrino, hijo, primo, lo que tú quieras, y a lo mejor eso no es algún problema siempre y cuando trabajen de manera autónoma, que sean buenos en su trabajo, que su trayectoria diga, bueno, pues sí, la verdad es que es una persona con toda la experiencia y con toda la capacidad para ejercer ese cargo, pero vemos que en algunos casos ni siquiera es así. Entonces no hay cambio cuando se supone que debía haber alguno que iban a hacer modificar ese tipo de cosas que lastimaban o que molestaban a la ciudadanía, y vemos que las cosas siguen igual. Que lastiman y que molestan todavía, Rogelio. Sí, definitivamente, porque digo, yo insisto que eso es algo de lo que esperaba la sociedad, lo que espera la sociedad, que haya un cambio, y estamos mandando un mal mensaje, como gobernador estamos mandando un mal mensaje, definitivamente, o sea, con ese tipo de designaciones. La misma Constitución establece que aquellos que sean nombrados como magistrados preferentemente deben ser aquellos que tengan trayectoria dentro de la carrera judicial, o sea, trayectoria dentro del Poder Judicial más bien. Y pues lo vemos que no, o sea, si haces un análisis de los 10 magistrados que integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, pues yo creo que si acaso 2 o 3. Te iba a preguntar, ¿cuántos te gustan que tengan esa carrera 2 o 3, judicial? definitivamente, o sea, porque todos han sido externos, y bueno, nos remitimos al caso de Mariana, o sea, Mariana era subsecretaria de Derechos Humanos cuando pasó a ser designada magistrada. Y yo, la verdad, tengo ya 30 años en el ejercicio periodístico y recorrí juzgados, agencias del Ministerio Público y las salas mismas del tribunal y nunca supe que litigara, o sea. Entonces, pues desde ahí, ni siquiera en lo personal supe que litigara, ¿verdad? Entonces, pues, ni sabía que era abogada. Ni sabía que era abogada. Entonces digo, no tengo nada contra ella, ¿verdad? Pero pues hay que decir las cosas como son. Otro de los magistrados, Miguel Gracia. Miguel Gracia, bueno, pues Miguel también, la mayor parte de su carrera ha sido dentro de la actividad electoral, ¿verdad? Pero bueno, ahí es otro caso, porque se sostiene, y eso a pesar de que el Tribunal Electoral le han tumbado cuántas resoluciones han metido, o sea, ha habido pues bueno, impugnaciones y esas impugnaciones han salido a favor. Entonces le han tumbado al Tribunal Electoral muchísimas resoluciones y ahí sigue. Y cuando dices, oye, cuando debió haber a la primera, ¿sabes qué? Pues no lo resolviste bien, adiós. Digo, hay que cumplir los requisitos legales, etcétera, pues tienes un tiempo, pero si estás corriendo a uno corriendo entre comillas, porque no pertenece a tu grupo político, no es de tus allegados, bueno, porque dejas a uno que está haciendo las cosas mal, como en el caso finalmente yo creo que Riestra, ¿no? Yo creo que finalmente en el caso de Miguel Gracia le salva el que ya ha tenido mucho trabajo en el Poder Judicial, o sea, ha sido magistrado, ha sido presidente del Tribunal Electoral, ha sido presidente del IETAM. Yo creo que todo esto le salva. Eso que dice Mauricio, que le tumban yo seguí su trayectoria en el poder ahí en el Tribunal Electoral, y sí le tumbaron 1 o 2 casos, pero se los tumbaron casos que tenían unas interpretaciones por ambas partes, o que el Poder Judicial decidió más políticamente que jurídicamente. O sea, y finalmente Miguel Gracia se salva con respecto al resto. O sea, tienes a Lara Mendiola, que llegó de ser del UPC de aquel tiempo a ser magistrado.
tienes a Mariana, que era subsecretaria de Derechos Humanos, que jamás yo creo que jamás va a litigar en su vida porque no tiene ninguna necesidad. Ellos son figuras de ornato dentro de la política local, con todo el respeto que merece la dama y con todo el respeto que merece su familia. Yo no creo que en su vida vaya a dedicarse a defender, ni siquiera a sacar borrachitos del 2 Zaragoza, decían antes. Y búscale nombres y todos tienen esa misma hechura, o sea, son hechuras al vapor de que, oye, ¿para quién no? Pues vamos a hacer al señor magistrado aquí, a mi amigo. A mi compadre, a mi amigo. Sí. Eso es, y te digo, o sea, por lo menos Miguel Gracia se salvaría de su trayectoria que ha tenido dentro de las áreas jurídicas, dentro de un tribunal electoral, de un IETAM, del mismo Poder Judicial, ya ha trabajado ahí, ha sido asesor jurídico ahí del gobierno mucho tiempo, o sea, no sé si haya hecho bien o malas cosas dentro de su sala, porque ahí es imposible seguir a los magistrados, a pesar de que dicen las sesiones, y lo dice la ley, y lo dice la Constitución, las sesiones son públicas. Yo quiero que uno de ustedes, o cualquiera del que esté en la calle, se pare ahí al tribunal el día de la sesión, a ver si le permiten entrar. Después de esta buena defensa de Marco Antonio Vázquez, nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Vocación, compromiso, dedicación, esfuerzo, trabajo y paciencia. Gracias por compartir sus conocimientos para forjar mejores alumnos y procurar entregar a la sociedad mejores seres humanos por medio de la educación. Organización Radiofónica Tamaulipeca felicita a todos los maestros. 15 de mayo, Día del Maestro. El Senado celebra a las mujeres por sus contribuciones al mundo y al futuro de México con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. La doctora Gloria Ramírez Hernández ha dedicado su carrera a construir una sociedad igualitaria en la que se respeten los derechos de las mujeres. Senado de la República, legislando con visión de futuro, 63ª legislatura. ¿Por qué esperar a mañana si puedes estrenar hoy? Llévate un Chevrolet Aveo a 24 meses sin intereses o mensualidades desde 1,299 pesos y un año de seguro gratis. Visita a tu distribuidor Chevrolet. Consulta términos y condiciones en chevrolet.mx. CATES de 11.5%. Vigencia al 31 de mayo de 2017. 22 minutos y decíamos después de esa buena defensa de Marco Antonio Vázquez, que la aprendan los abogados, ¿verdad? Mauricio Zapata. Sí, bueno, difiero ahí con Marco, ¿no? En el caso de Gracia Riestra, sí puede tener mucha trayectoria, pero no fueron dos o tres casos los que le tumbaron al Tribunal Electoral, fueron varios. Más reciente fue poco antes de que concluyó, poquitito después de que se aprobó la reforma electoral, la política electoral del estado de Tamaulipas. Por ahí el PAN había tumbado uno. De hecho, incluso Francisco Elizondo también había metido una. Él ya no era diputado, era diputado con licencia y regresó nada más para meterse en impugnación. Y al final de cuentas se las ganó, y así fueron varias las que le ganaron. Es a lo que me refería, no fueron una o dos casitos pequeños, sino sí, Miguel ya dejó de ser magistrado electoral hace como 5 años, 6. O sea, eso ya no le corresponde. No, ya no fue. La verdad está hablando de otro periodo. Y Miguel es amigo, o sea, a lo mejor... Sí, eso nos quedó claro. Es probable que te dejes llevar por la amistad. Pero si hablas en relación, por ejemplo, al magistrado del Tribunal Electoral del inmediato anterior,
sea, revisa sus casos y revisa lo que le tumbaron hasta en forma inocente. Y revisa lo anterior. Son resultados diferentes. Bueno, después de dar a conocer, ¿no?, el trabajo que realiza cada uno de ellos, la manera en que llega cada uno de ellos y también pues la desconfianza, digamos, lo que esto genera para la sociedad, ¿qué tan bien remunerados andan los magistrados, Rogelio? Sí, bueno, sí, estaba checando yo ayer la página precisamente del Poder Judicial del Estado. Ya ves que con esto de la transparencia que acaba de entrar en vigor te obligan a publicitar tus sueldos, tus ingresos. Un magistrado del Poder Judicial anda ganando un promedio entre 121 y 130 mil pesos al mes, más o menos. El presidente gana como 155. Y pregúntale qué hacen. Él debe saber. Sí, entonces no es nada, no es nada despreciable. No llegó el plan de austeridad al Supremo Tribunal. Pues aparentemente no, ¿verdad? Aparentemente no. Y bueno, el plan de austeridad anunciado a principios de febrero entró en vigor a partir de abril, y ahí está el periódico oficial del Estado, donde señala los lineamientos que se propusieron, cada uno de los artículos o de los puntos que se señalaron, pero bueno, entró en vigor hasta el primer día de abril o el 31 de marzo, porque salió publicado el 30 de marzo, con fecha de 30 de marzo, y pues bueno, fueron 2 meses de que el plan de austeridad pues no se llevó a cabo, al menos no oficialmente o no legalmente, ¿no?, con respecto a la publicación del periódico oficial del Estado. Pero bueno, no nos salgamos del tema del Poder Judicial. 120, 130 mil pesos mensuales. Más o menos, algunos 146, y además se crearon más plazas para el Poder Judicial. De los 3 poderes, pues bueno, fue el que menos plazas creó, pero para este año, con relación al año pasado, de acuerdo a su presupuesto de egresos, pero no ha habido contrataciones ahí, a pesar de que hay plazas abiertas, y bueno, siguen ganando muy bien. No se les ha descontado todavía a los magistrados, no creo que les vayan a descontar. Se supone que es un poder autónomo y que, pues bueno, ellos por su parte debían haber anunciado un plan de austeridad independiente, como lo hizo en su caso el Congreso local como poder legislativo, que no se bajaron sueldos, ni mucho menos, sino hicieron ajustes en cuestión de entrega de viáticos y todo eso. Pero el Poder Judicial, pues no. Aquí sí somos autónomos, ahí sí defendió la autonomía de los 3 poderes. Marco Antonio. Se redujeron los viáticos que nada más les alcanzó para ir a Morelia. Sí, en el caso del Congreso. Con todo lujo. El caso de los magistrados, yo siempre he dicho que los sueldos es algo que no le deberías de tocar a ningún funcionario, ni al gobernador, ni al presidente municipal. E incluso yo creo que tienes que buscar las formas de que vivan como quieren vivir. Ahora, lo que sí tienes que hacer es medirle los resultados. Tienes que irte hacia la sociedad, qué le están dando, cómo, por qué, cómo se están reflejando los beneficios hacia el pueblo, por lo del plan de austeridad. En el caso de los magistrados, sí hay magistrados que ganan mucho, que esos 120 mil o 135 mil pesos son muchos, porque le dejan toda su chamba a su secretario de acuerdos, dejan toda su chamba al abogado que está atendiendo al secretario, le dejan toda la chamba al abogado que atiende al abogado del secretario. O sea, realmente los magistrados, algunos ni siquiera aprenden en el trayecto en el desempeño de sus labores. Lo vemos, por ejemplo, el caso de el presidente, los 2 expresidentes del tribunal, Alejandro Etienne y Rafael González Benavides. Lo vemos, cómo es posible que tú llegues al Congreso con esa trayectoria, con esa medallita en el pecho de haber sido presidente del tribunal, y después nos salgas con que no leímos una iniciativa. O sea, que no sepas que lo trascendente que puede ser una reforma a un código penal. Por ahí alguien dijo, es que no aprendieron porque siempre andaban en cursos del Supremo Tribunal. Y los hechos nos dicen que no aprendieron. Bueno, yo creo que en ese caso específico de cuando hablan de que se aprobó una reforma ahí sin verla o sin detectar ahí las situaciones que se estaban dando, nos referimos al Código Penal, ¿verdad? Sí. Ahí fue más que nada, y porque me tocó estar presente, siento que fue una negociación política, o sea, llega una iniciativa del Ejecutivo, y dices, tú pides que pase con dispensa de trámite, que le llaman, sin que pase estudio a comisiones, ¿no?
y la aprueban todo el mundo, o sea, pero ese tipo de negociaciones siempre se dan al interior del Congreso y es ahí donde vemos también que no hay esa autonomía o esa independencia. Si el Poder Legislativo fuera auténticamente independiente, bueno, pues se hubiera tomado la precaución. Espérame, es una iniciativa de mucha trascendencia, hay que analizarla, hay que valorarla. Sí, pero ahí te das cuenta de que no existe. Sí, por lo menos, al final de cuentas, pues se retrasó 3 semanas. En lo que se compuso, en lo que se envió, se turnó, se analizó en comisiones y se aprobó, fueron 2 semanas. Más, o sea, nada les hubiera costado en ese momento turnar las comisiones, que se estudiara, que se checara algunas cosas. Y como iniciativa se pudo haber o sea, ¿sabes qué? Está esto y esto, y en comisiones se cambian. A lo que voy entonces ya cuando la someten a la aprobación del pleno, pues entonces, ¿sabes qué? Se hizo este cambio porque consideramos que no es, y nadie hubiera quedado mal. Pero a lo que voy es a que el tema le atañía a los expresidentes del tribunal. Una reforma penal que yo creo que si la ves en 20 minutos detectas lo que traía de exceso, lo que traía de error, de aberraciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión, cualquiera lo hubiera detectado. Y si ellos es más criticable la situación en ellos. Y si ellos fueron magistrados y sabían de qué se trata o cómo se está trabajando el Código Penal, lo menos que pudieron haber hecho es haberse metido al tema, a analizarlo, a trabajarlo y a sacarlo lo mejor posible. En la discusión del dictamen, ya cuando pasa a ser dictamen, se pudo, ¿saben qué? Aquí está esto mal. Sí, ahí mismo se pudo haber corregido. Bueno, y ya para cerrar el tema, decíamos que se iban, no es la palabra, pero bueno, se iban con una jubilación los magistrados. Sí, con una verde retiro que establece la Constitución. Te garantiza ahí 2 años. 2 años con el mismo sueldo. Sí, casi con el mismo sueldo, casi. Y todo incluido. Todo incluido. Y esto es, volvemos a lo mismo, porque la misma Constitución te prohíbe que tú ejerzas tu profesión de abogado o litigante 2 años. Como no vas a andar litigando, te vamos a dar te vamos a pagar. Exactamente. Porque vas a perder. Para que no litigues. Te vamos a... No vas a sacar la tentación. Exactamente. 2 años. 2 años. Vas a gozar de esa prestación. De esa prestación. Prestación económica. Sí. Decíamos de 120, 130 hasta 146. Decía Mauricio, bueno, más aparte de otros beneficios. Así es. Gracias por acompañarnos como siempre, Rogelio Rodríguez. No, gracias a ti, Claudia. Gracias. Marco Antonio Vázquez. Claudia, buen día como siempre a todo tu auditorio. Gracias, Mauricio Zapata. Gracias a ti, Claudia. Se nos pasa rapidísimo el tiempo, 30 minutos. Ya te dije que nos dieras 1 hora. Una hora. Vamos a empezar a las 8:30, además que se levanten temprano, los que siempre llegan barriéndose, que se levanten temprano. El llamado para los que siempre llegan tarde a la mesa. Marco, gracias. Y gracias sobre todo a usted por habernos sintonizado, por habernos escuchado. Les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12:30 y a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Nosotros ya nos vamos el día de mañana en punto de las 6. Tiene una cita con la primera emisión de ORT Noticias. Cuídense mucho y que tenga un excelente día.